lo sabes? Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Te honramos, Espíritu Santo. Aleluya. Te amamos, precioso Dios. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Te honramos, Jesús. Aleluya. Santo, Santo, Nuestro Dios es poderoso Rey. digno, Cordero de eres Santo, santo, Santo. Nuestro Dios es poderoso Rey. digno, digno, digno. Adora la iglesia. Nuestro Dios es Poderoso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios, y tú eres santo. Nuestro Dios es poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Santo, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, y te exaltamos, y te exaltamos, y te exaltamos, oh Señor. Te amamos, hermoso Espíritu Santo. Nuestro corazón está sediento de ti, Dios. Anhelamos un mover fresco de ti, unción fresca. Este pueblo, Señor, ha aprendido a adorarte, Dios. Queremos que te entrones, Dios. Entrónate, Señor. Tú eres bueno, eres santo, eres real, eres digno, eres asombroso, eres poderoso, eres Jireh, eres Ishi, eres nuestro sanador, nuestro libertador. Que cada persona, Señor, que esté en esta sala
irse a casa con una porción especial de tu Espíritu, Señor. Apacienta los corazones, sana las heridas, restaura los propósitos. Queremos más de ti y menos de nosotros. Esta es la palabra de Dios, amor, autoridad y misterio mostrado a nosotros. Rema de Dios para nuestra vida. Hoy honramos la palabra de Dios, vida, verdad y alimento para nuestro corazón. Háblanos, Dios, por medio de tu palabra, y siembra tu semilla de poder en nuestro corazón. Puedes decir conmigo: estoy listo. Una vez más, estoy listo para que tú me hables, hermoso Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Amén. ¿Qué tal si honramos con un fuerte aplauso a todos los voluntarios que hoy lo han hecho increíble? Increíble, increíble. Si quieren, pueden tomar su lugar tantito. Aquí déjenme nada más a nuestro hermano del piano, que lo hace hermoso. Vamos, puede tomar tu lugar. Sé que lo he hecho cada ocasión que me ha tocado estar acá, pero ustedes son una iglesia hermosa, de verdad. Adoran de una manera especial. Son un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y como hoy no me puedo tardar mucho porque tenemos un montón de cosas que hacer hoy, reuniones y hay muchas actividades, quiero irme directo a la palabra. No me gusta hablar de mí, pero es importante ilustrarlo de esta manera. Soy muy desesperado, muy desesperado. No me gustan las filas, no me gustan las tiendas. Aunque vayan a regalar algo, no me gusta formarme. No me gusta el tráfico, no me gustan los semáforos. Cuando ahora los vuelos, ¿verdad? Hay así que los que compran para irse primero y luego los segundos, luego los terceros. Ahora resulta que las que menos tienen fila son los más baratos, ¿verdad? A veces me dan ganas de formarme en el más barato para no hacer fila. No me gusta hacer fila, me incomoda mucho hacer fila. Y la Biblia cuenta que cuando Jesús tenía 12 años, se le perdió a sus padres. En Jerusalén había una de esas fiestas y los papás de Jesús habían viajado hasta Jerusalén, y la Biblia dice que tardaba 1 hora desde el lugar natal de Jesús hasta Jerusalén, 1 hora de ida, 1 hora de regreso. Y la Biblia dice que se les perdió Jesús a los 12 años, y Jesús estaba en la sinagoga y estaba rebotando ideas con los maestros de la ley. No me imagino. El propósito de Jesús estaba brotando a sus 12 años, y la palabra nos muestra que a los padres se les pierde, y ellos se dan cuenta que Jesús se les había perdido hasta que ya estaban regresando. Entonces, imagínate, a los 12 años regresan. Entonces era 1 día de ida, 1 día de regreso y 3 días Jesús perdido. 5 días perdido Jesús. Y regresa su padre, lo encuentra y lo vuelve a meter en sujeción hacia la familia. Me encanta este principio porque nos muestra que aún Jesús, siendo deidad, el Hijo de Dios,
supo someterse bajo autoridad. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios reservado a todos aquellos que decidimos vivir bajo la mano poderosa de Dios. Mateo 4:17. Esto sucede 21 años después de este momento, cuando Jesús tenía 12 años. Ahora Jesús ya tiene 30 años y está listo para cumplir su propósito. El propósito lo estaba consumiendo en distintas porciones de la Biblia. Él volca las mesas y dice que el celo de su casa me consume. Había un gran propósito dentro de Jesús, y ahora Jesús está en otra posición, está iniciando el ministerio, y esto es lo primero que él predica. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué predicó? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. La palabra arrepentimiento la conocemos, se enseña en muchos lugares: metaneos, cambio de mente, cambio de perspectiva, cambio de percepción, lado opuesto, dirección contraria. Pero aquí arrepentimiento no está haciendo alusión al pecado, sino aquí arrepentimiento lo está conectando en el primer mensaje de Jesús, no con el pecado, sino lo está conectando con el reino. Y está diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces Jesús está enseñando algo vital para poder sostener nuestra vida. Y aquí está diciendo: tenemos que aprender a vivir bajo el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Está enseñando a los fariseos, está diciendo: si no aprendemos este principio, nada de lo que hagamos va a poder ser exitoso. ¿Cuál es el éxito? Aprender a vivir bajo el reino. Ahora, el reino del que está hablando aquí viene del original Basilea. No está hablando de un reino democrático, sino un reino monárquico, en donde absolutamente todo lo que está debajo y sometido a esa monarquía puede vivir bajo la bendición de esa monarquía. Entonces, no está hablando de lo que todos piensan que es lo correcto, sino está hablando de lo que uno solo piensa que es lo correcto, y todos los demás están sometidos a esa monarquía. Entonces Jesús dice: necesitamos un cambio de gobierno en nuestras vidas, de dejar de hacer lo que consideramos que es correcto, y tenemos que someternos bajo lo que Dios dice que es lo correcto. Y entonces lo está ilustrando como el reino de los cielos. Cuando entendemos este principio, nos trae mucha claridad en lo que voy a enseñar a partir de este momento. Y me gustaría que la choques con el de al lado y le digas: bienvenido a este tiempo de primicias. Kevin, pásame las 3 personas. Dice la palabra en Génesis 2:8: luego Dios el Señor plantó un jardín en el Edén. ¿Puedes decir conmigo: Dios plantó un jardín? Hacia el oriente, y puso en medio de ese jardín, puso el hombre. Quiero que entendamos algo, y es: ¿tú eres soltero o casado? Soltero. Ya te había preguntado, ¿eh? Así. Muy bien. Antes de que Dios creara al hombre, dice que el Señor plantó un jardín. La palabra jardín en el original quiere decir orden. Entonces, la palabra nos dice que en el principio Dios creó el orden. De hecho, la palabra en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y que lo primero que hizo el Espíritu Santo fue ordenar lo desordenado.
ordenar lo desordenado. Antes de que Dios colocara el hombre en la tierra, Él creó el orden. La pregunta es, ¿por qué Dios creó el orden? Porque hay un principio. Dios no se maneja por buenas ideas, Dios se maneja por principios. Y el principio de Dios es el orden. ¿Por qué? Porque todo se reproduce según su género. Si Dios hubiera sembrado al hombre en el desorden, todo lo que se hubiera multiplicado hubiera sido desorden. Entonces el Señor crea el orden y dentro del orden siembra al hombre y le dice: quiero que entiendas que estás hecho a mi imagen y a mi semejanza. Y el mismo poder que hay en mí está en ti. Y Dios está trazando con Adán algo. Le dice: puedes mover todo, excepto que tienes que aprender a vivir en orden. Entonces, a veces pensamos que Dios nos bendice porque nos quiere sonriendo, porque nos quiere felices. Y no es así. Dios no bendice porque nos quiera contentos. Dios nos bendice porque es su naturaleza, porque es su principio. Su principio es la bendición. Entonces, dice la palabra que en Génesis 1:28, en la Nueva Traducción Viviente, dice: luego Dios los bendijo. Fíjate bien, Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Nota cómo la bendición tiene una alusión. Para cada promesa hay una premisa. Entonces, ¿cuál es la alusión de la multiplicación, de la bendición? Es fructificación y la multiplicación. La palabra fructificar quiere decir literalmente dar vida. Dios nos creó para dar vida. Y si tú te fijas, la palabra, hay distintos versos donde dice que nuestras palabras pueden ser usadas para dar vida o para dar muerte. ¿Verdad que sí? Entonces, esa bendición es dar vida. Dios nos hizo como Él. Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo segundo que quiero que entendamos es que esa bendición tiene fructificación, que es dar vida, y número 2, multiplicación o productividad. Entonces, dentro de la bendición de Dios hay vida y hay multiplicación. ¿Qué es fructificar o productividad? Es de menos a más. Puedes decir conmigo: de menos a más. Quiero proponer que cada área de nuestra vida que va de más a menos no está sometida a la bendición de Dios. Todo lo que Dios bendice va de menos a más, de muerte a vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, para Dios, el no puedo no existe. Es o no quiero o no creo. Pero para Dios el no puedo no existe. Dios nos bendijo para llevar las cosas de muerte a vida, de poco a mucho. Esa es la bendición que está en nuestras manos. Pero todo sucede desde una premisa. ¿Cuál es la premisa? Que antes de la bendición tenía que haber. Dios sembró al hombre dentro de él para vivir en, y lo sembró en, para vivir en. ¿Queda claro? Muy bien. Y dice la palabra en estos mismos versos en la segunda parte. Génesis 1:28, la segunda parte. Estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice: luego los bendijo Dios con las siguientes palabras: fructificados, multiplíquense. Y luego: llenen la tierra. Dile al que está a tu lado: llena la tierra. Y luego dice: y gobiernen sobre ella. Fíjate cómo
Después de la bendición, el Señor le dio autoridad al hombre. Y en la tierra gobierna sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren en bien. Entonces el Señor les enseñó a vivir bajo la autoridad de Dios. La autoridad que tú y yo recibimos es una autoridad delegada por Dios. ¿Para qué Dios le entregó al hombre la autoridad? Para cuidar y que no se perdiera. Le entregó para cuidar y poder vivir, y le volvió a dar para vivir y no perder, y que Adán poblara el mundo bajo este principio, bajo el principio de que todo lo que está bajo va a poder vivir en él. Y entonces va a ser. Entonces la bendición de Dios ya fue otorgada, pero solamente se disfruta cuando aprendemos a vivir y bajo la autoridad de Dios. Pero Adán y Eva fueron muy curiosos. Y dentro del jardín que Dios le regaló a Adán y Eva, había dos árboles. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor le dijo a Adán: puedes hacer todo lo que quieras en este lugar, porque todo está en... El árbol de la ciencia y del mal estaba dentro del orden, pero el Señor le dijo: quiero que no lo toques. ¿Por qué? Porque Dios nunca pensó en crear robots que la única opción que tuvieran fuera amarle a Él. Dios nos entregó un libre albedrío para que nosotros decidiéramos vivir bajo su bendición. Entonces el Señor dijo: hay dos árboles. El árbol de vida es un árbol que te va a conectar con mi presencia. El árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol que te va a independizar. El árbol de vida es el árbol que te va a llevar a correr a mí. Es el árbol que te va a enseñar que tienes poder, pero que nunca serás Dios. El otro árbol te va a dar conocimiento para sentirte como Dios. El otro árbol, el árbol de vida, va a enseñarte a consultarme las decisiones. El otro árbol te va a llevar a tomar tus decisiones según la que consideres más correctas. El otro árbol, el árbol de vida, te va a llevar a vivir en obediencia o en sometimiento a mi voluntad. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal te va a llevar a vivir en rebeldía, en desobediencia, en autonomía. El problema es el siguiente: es que no fuimos diseñados para vivir en autonomía. Fuimos diseñados para vivir bajo la autoridad de Dios. Ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y automáticamente el desorden provocó rebelión, y la rebelión convirtió el orden en desorden. Y todo, nota importante, nosotros tenemos un principio, y el principio es que al que ha aceptado a Cristo en su corazón, ya no vive en maldición, vive en bendición. La pregunta es: ¿por qué si vivimos en bendición tenemos tantos problemas alrededor de nosotros? Porque hay áreas que no hemos sometido al orden de Dios. El diablo es un mentiroso, es experto en robar, matar y destruir. Y él no
no entra por la puerta. Él se brinca la barda porque es un ladrón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, al vivir en desorden, automáticamente la bendición se convierte en maldición. Y entonces el hombre decide vivir bajo su propia autoridad. Toda la Biblia se trata de restaurar esto. Fíjate cómo un Dios tan soberano, tan potente, tan infinito, teniendo la necesidad de tener relación con alguien tan finito, tan delicado, tan equivocado, tan desordenado como yo. El problema es que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. La bendición y la maldición no pueden coexistir. El orden y el desorden no pueden cohabitar, así como la autoridad del hombre y la autoridad de Dios no pueden coexistir. Entonces, toda la Biblia trata de cómo restaurar esto. El primer Adán no cumplió el objetivo de poblar la tierra bajo el orden y la autoridad de Dios. Y entonces Dios dijo: vamos a restaurarlo, y voy a mandar al segundo Adán. Pero el segundo Adán va a ser mi Hijo Jesucristo. Y llega Jesús, y a los 12 años se les perdió. Y va José y María a volverlo a meter bajo sujeción, bajo autoridad, porque es el principio. Pero a sus 30 años, lo primero que está enseñando es: arrepentíos, porque la bendición se perdió y yo vengo a restaurarla. Y esta bendición ahora, vente para acá, ustedes se corren para allá, los dos. Ahora tengo que cambiar el orden, porque si no cambio los factores no va a funcionar. Ahora lo que antes comenzó con orden y se convirtió en desorden, ahora Jesús lo primero que viene a restaurar es la autoridad y enseñar a vivir al hombre y a la mujer bajo la autoridad de Dios. Y lo que nos enseña el reino monárquico de Dios es que absolutamente todo lo que vive bajo la autoridad de Dios, entonces vivirá en el orden de Dios. ¿Estamos bien? Y que en el momento cuando nosotros, la autoridad de Dios viene a nuestra vida, y yo entiendo que yo no soy del sexo que yo quiero elegir, yo no puedo tomar toda mujer que se me venga en gana, que yo no puedo cumplir todo a mi capricho, sino que yo tengo que aprender a vivir bajo la autoridad de Dios, para vivir en el orden de Dios y convertir la maldición en la bendición de Dios. A esto se le llama principio y prioridad. Porque podemos edificar todo lo que queremos, pero si lo que queremos no está edificado bajo la autoridad de Dios, en algún momento se va a desplomar. Y el Señor le dijo al hombre: es tiempo de vivir bajo mi autoridad,
para que entonces puedas cuidar el orden y vivir en la bendición. Y yo me pongo a pensar que hay áreas de nuestra vida que a veces no están ordenadas. Hay áreas de nuestra vida que no están viviendo bajo la expectativa espiritual que Dios quiere. Y a veces pensamos que es difícil, porque ¿cómo puedo agradar a Dios? Dice la palabra que el que no tenga sabiduría la puede pedir a Dios, ¿verdad que sí? Y que el principio de la sabiduría, ¿sabes cómo se traduce temor de Dios? Vivir bajo la... Si yo quiero saber qué es lo que Dios piensa, tengo que aprender a silenciar las voces de alrededor para subir la voz de Dios dentro de mí. El problema no es que Dios no hable, el problema es que yo no he aprendido a oírle. El problema no es que a Dios seamos algo muy pequeñito para Él y que no nos ponga atención. El problema es que he decidido que mis ideas, que mis criterios, mis dogmas y mis principios son primero antes de que lo que Él piensa. Y yo tengo que aprender que a un conocimiento bíblico tengo que aprender a someterlo bajo Dios, porque todo conocimiento bíblico que no someto bajo la autoridad de Dios se llama religiosidad. Yo tengo que preguntarle a Dios, ¿qué piensas? Para vivir en el orden de Dios y la bendición de Dios. Gracias. Entonces pasa el equipo de alabanza. Llega y dice, arrepentidos, en Mateo 4:17. Porque el reino de los cielos se acerca. Y tiempo después el Señor les está enseñando a orar. Y les está diciendo, cuando ustedes oran, van a hacer esto. Y el principio es el siguiente. Le van a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fíjate cómo apenas va un reglón del principio y ya le está dando la autoridad a Dios. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, ¿cómo? Y hágase así como es. Inmediatamente después de esto le dice, y el pan. Y el pan que yo necesito todos los días, dámelo hoy. Todo detrás de darle la autoridad, darle el lugar que Dios se merece. Entonces, nosotros por eso ofrendamos, diezmamos, damos primicia, pero los seres humanos somos tan complicados que todo eso lo imaginamos de forma económica. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el corazón. Es por eso que el dinero es lo que más compite en la vida del hombre con la soberanía de Dios. Pero cuando nosotros rendimos a Dios lo primero de nuestra economía, lo primero de nuestra vida, lo primero de nuestra atención, entonces nosotros
aprendemos a vivir en el orden de Dios y en la bendición de Dios. A esto se le llama vivir en bendición. Es lo que yo quería enseñarles hoy. ¿Quedó claro? La siguiente reunión les voy a enseñar a continuación. Me platicaste, Agustín, que se hace algo con los pastores, ¿verdad? ¿Pueden pasar? ¿Puedo pasar a tus pastores? ¿Pueden pasar los pastores primero? Me dijiste que tenías un aceite también por ahí, ¿o no? Pásenme aceite. Primero es a la familia pastoral. Sí, primero, ok. Muy bien. Entonces, el orden es, así quédense sentados. Ahorita vamos a hacer algo. Eres santo, santo, eres santo, eres Señor. Eres santo. Eres santo, solo santo, eres santo. Eres santo. Eres santo, solo santo, eres santo. Extiendan sus manos en el nombre de Jesús. Eres santo, eres santo. Eres santo. Unción de Dios, unción fresca, unción sanadora, unción que restaura, que libera. Santo unción fresca, unción fresca, unción fresca, unción fresca, la unción de este tiempo. La unción que nos enseña todas las cosas. La unción que nos enseña todas las cosas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El día de hoy ungimos, Señor, a tus siervos, a esta familia preciosa que se ha sembrado para bendecir a este precioso pueblo. En el nombre de Jesús. Hoy creemos en tu autoridad, Dios. Queremos que tu autoridad esté en nosotros. En el nombre de Jesús. 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 La unción nos enseña todas las cosas. Unción fresca. El orden de Dios. La autoridad de Dios. Y la bendición de Dios fluyendo